Hola, hoy estaremos viendo el tema de hibridación del carbono y tipos de hidrocarburo. ¿Qué es la hibridación del carbono? La hibridación del carbono consiste en un reacomodo de electrones del mismo nivel de energía al orbital del último nivel de energía. Tipos de hibridación del carbono. Para los compuestos orgánicos, el carbono presenta tres tipos de hibridación: sp3, sp2, sp. Esta versatilidad del carbono da origen a miles de compuestos orgánicos que se conocen en la actualidad. Configuración electrónica. Empecemos recordando que el carbono tiene el número atómico, Z, 6 electrones, en su último nivel, donde su distribución electrónica en estado basal o fundamental es S1S2, 2S2, 2P2. Pero esto requiere una excitación electrónica. Lo que sucede es que se forma un híbrido sp3. El carbono al reaccionar adquiere el estado excitado. Se le denomina 4 orbitales, 1s y 3p, y forman nuevos orbitales de enlace, hibridación. Los 4 orbitales híbridos se denominan orbitales híbridos sp3. Hibridación sp3 del carbono. Se presenta un arreglo de electrones, un orbital 2s es promovido al orbital p que se encontraba desocupado. Es el acomodo de orbitales combinados. Un orbital 2s con 3 orbitales 2p para formar 4 orbitales sp3. Principales características de la hibridación sp3. Se obtienen 4 orbitales híbridos, un orbital de s y 3 de orbitales p. Se obtienen 4 enlaces covalentes sencillos tipo sigma. Los 4 orbitales tienen energía idéntica. Cada orbital híbrido sp3 tiene un electrón de enlace. Los orbitales sp3 se orientan formando un tetraedro. El ángulo de enlace, ángulo formado entre HCH, es de 109.5 grados. El carbono con hibridación sp3 se llama carbono tetraédrico. El enlace sigma es el que se presenta por la compartición de electrones de orbitales híbridos. Hibridación sp2 del carbono. Se presenta cuando se combina un orbital s con 2 orbitales p para formar 3 orbitales sp2. Sucede que un orbital 2s es promovido al orbital p desocupado, queda un orbital p sin hibridar, llamado orbital puro. Existe un enlace covalente doble tipo pi. El enlace pi es el que se presenta por la compartición de electrones de orbitales p. Los alquenos, las cetonas, los aldehídos, los ácidos carboxílicos, entre otros, son ejemplos de compuestos orgánicos que presentan hibridación sp2. Principales características de la hibridación sp2. Se obtienen 3 orbitales híbridos sp2. Se queda un orbital p sin hibridar, llamado orbital puro. Existen 3 enlaces covalentes sencillos tipo sigma. Los 3 orbitales tienen energía idéntica. Cada orbital híbrido sp2 tiene un electrón de enlace. Los orbitales sp2 forman una geometría trigonal plana. El ángulo de enlace, ángulo formado entre HCH, es de 120 grados. El orbital puro es perpendicular al plano de los orbitales sp2. Hibridación sp del carbono. Se presenta cuando se combina un orbital s con un orbital p para formar 2 orbitales sp. Sucede que un orbital 2s es promovido al orbital p desocupado, quedan 2 orbitales p sin hibridar, llamados orbitales puros. Los alquinos son ejemplos de compuestos orgánicos que presentan hibridación sp. Principales características de la hibridación sp. Se obtienen 2 orbitales híbridos sp. Se quedan 2 orbitales p sin hibridar. Existen 2 enlaces covalentes sencillos tipo sigma. Existe un enlace covalente triple o 2 dobles del tipo pi. Los 2 orbitales tienen energía idéntica. Cada orbital híbrido sp tiene un electrón de enlace. Los orbitales sp forman una línea recta. El ángulo de enlace es de 180 grados. En conclusión, tenemos que la hibridación sp3 tiene como orbitales s, px, py, pz. Su tipo de enlace es simple. Su hidrocarburo es alcanos y tiene un ángulo de 109.5 grados. Mientras que la hibridación sp2 tiene como orbitales que se hibridan s, px, py, su tipo de enlace es doble.
Su hidrocarburo es un alqueno y el ángulo de este es de 120 grados. Y por último tenemos la hibridación sp con orbitales s, p, x, con un tipo de enlace triple, hidrocarburo alquino y su ángulo es de 180 grados. Ahora les hablaremos un poco del tema de los hidrocarburos, donde estaremos abordando los tipos de hidrocarburos, su clasificación, nomenclatura, propiedades físico-químicas y alguna de las reacciones que pueden presentar. Hidrocarburos. Los hidrocarburos son un grupo de compuestos orgánicos que contienen principalmente carbono e hidrógeno. Son los compuestos orgánicos más simples y pueden ser considerados como las sustancias principales de las que se derivan todos los demás compuestos orgánicos. Y se clasifican en dos, los alifáticos y aromáticos. Donde los alifáticos son compuestos formados de carbono e hidrógeno, la mayor parte de los compuestos que se encuentran en el petróleo y en el carbón mineral son hidrocarburos. Y los aromáticos son aquellos hidrocarburos que poseen las propiedades especiales asociadas con el núcleo o anillo del benceno, en el cual hay 6 grupos de carbono-hidrógeno unidos a cada uno de los vértices de un hexágono. Los alifáticos se dividen en 3, los alcanos, alquenos y alquinos. Los alcanos, también conocidos como hidrocarburos saturados, son cadenas alifáticas de carbonos e hidrógenos, que se encuentran enlazados solo por enlaces covalentes sencillos. Se nombran con los prefijos con la terminación ano. Alquenos. También los pueden nombrar como hidrocarburos insaturados, son cadenas alifáticas de carbonos que pueden presentar 1, 2 o más dobles enlaces. Estos dobles enlaces son consecuencia de la pérdida de hidrógenos por la molécula, que para equilibrarse energéticamente establece dobles enlaces entre los átomos de carbono. Alquinos. A estos también los puedes llamar hidrocarburos insaturados. Son cadenas alifáticas de carbonos que pueden presentar 1, 2 o más triples enlaces. Los triples enlaces se forman al deshidrogenar 2 átomos de carbono que ya están enlazados entre sí por un doble enlace. Nomenclatura de los hidrocarburos. Su fórmula general es CXHI. La nomenclatura se puede formar sabiendo la raíz, más agregándole la terminación ano, eno o ino, dependiendo de la familia. Un ejemplo de este sería el metano, propano y butano. Propiedades físico-químicas de los hidrocarburos. Su punto de ebullición. Aumenta a medida que aumenta el tamaño del hidrocarburo, la cantidad de átomos de carbono, aunque también influye la geometría molecular de estas moléculas. Esto se debe a que las fuerzas intermoleculares son mayores cuando la molécula es más grande. Por ejemplo, el punto de ebullición del butano, C4H10, es 0 grados centígrados, mientras que el punto de ebullición del nonano, C9H20, es 150,8 grados C. Su densidad también aumenta cuando la molécula es de mayor tamaño. Son insolubles en agua. Esto se debe a que son sustancias apolars, es decir, que las densidades de cargas eléctricas en las distintas regiones de cada molécula se anulan. Por otra parte, el agua es una molécula polar, y en química se suele usar la frase, semejante disuelve lo semejante. Combustión. Los hidrocarburos pueden llegar a la combustión, oxidación, completa o incompleta. Comienzan a oxidarse ante la presencia de oxígeno o ante una fuente de calor. Una de las sustancias resultantes de la combustión completa es el dióxido de carbono, CO2, y de la incompleta el monóxido de carbono, CO. Por eso los hidrocarburos son sustancias contaminantes al ser utilizados como combustible. Pirólisis. Es la descomposición de los compuestos orgánicos cuando son calentados a altas temperaturas sin la presencia de oxígeno. Por ejemplo, al exponer a los alcanos a una temperatura de 800 grados centígrados, pueden descomponerse formando alquenos, alcanos más pequeños e hidrógeno libre. Halogenación. Bajo la presencia de luz, especialmente rayos ultravioletas, los alcanos reaccionan junto a los halógenos y producen derivados halogenados. Hay 3 tipos principales de reacciones de hidrocarburos. Reacción de sustitución. Las reacciones de sustitución solo se producen en hidrocarburos saturados, enlaces carbono-carbono simples. En esta reacción, un alcano reacciona con una molécula de cloro. Uno de los átomos de cloro desplaza a un átomo de hidrógeno. Esto forma ácido clorhídrico así como el hidrocarburo con un átomo de cloro. Reacción de adición.
Las reacciones de adición involucran a los alquenos y a los alquinos. En esta reacción, una molécula halógena rompe el enlace doble o triple en el hidrocarburo y forma un enlace. Combustión. Se refiere a la reacción química en la que un hidrocarburo reacciona con oxígeno para crear dióxido de carbono, agua y calor. Y esto sería todo. Gracias por su atención.